Bien, continuaremos. Voy a compartir pantalla, por favor, mi informe. Lo tienen desplegado acá. Bien, Aldo. ¿Ingresé Aldo? Sí, Lice, Adelante, Aldo. Continuemos, por favor. sí le mencionaba de que haciendo un análisis un poco más profundo, así haciendo algo de filosofía, entonces vemos que hay una contraposición en cuanto a la concepción de lo que es el ser mismo, haciendo una diferencia con lo que es Husserl, y, en relación a Heidegger. Le decía de que Husserl, el tema de la búsqueda del ser mismo, así, en estas categorías, es bastante intencionada. Es decir, va forzando a la razón misma para encontrar y darle sentido a lo que es el ser en sí mismo, en este caso hablando del hombre. Ahora, en cambio, Heidegger lo que hace es decir, no, creo que no hay que forzar mucho a la razón, sino que debemos de apuntar desde un lado más subjetivo, porque las cosas superficiales cotidianas de lo que nos sucede cada día, hablando de las fenomenologías, no nos van a dar la razón de lo que es el ser en sí mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ingresar un poco más al aspecto o a la dimensión subjetiva de lo que es el hombre en sí mismo, haciendo una relación claro a su vida ontológica, a su ser ontológico, a su ser objetivo. Pienso que desde ahí la búsqueda de Heidegger está determinando de que el ser va mucho más allá de lo que es la simple relacionalidad que tiene con los demás seres, con los seres naturales. Perdón por quitar esta parte, es decir, quitarle la vida social por naturaleza, pero más allá de la vida social por naturaleza, el ser es un ser individual particular que en sí mismo tiene una razón de ser en cuanto a su existencia en el tiempo determinado en el cual está existiendo. Pienso que ahí se podría encontrar la razón y no creo que sería adecuado mencionar y decir de que nosotros podemos pensar sobre el otro ser, sino que uno mismo tendría que hacer una introspección para encontrar y determinar lo que es en sí mismo él, una persona como ser, en el tiempo determinado, en la situación determinada en la cual va desarrollando su existencia. Claro. Gracias, Aldo. Claro, el ser en general es algo abstracto, ¿no? El ser concreto, eh, cada uno tiene eh, una, digamos, determinada comprensión de su propio ser, es lo que nos está planteando algo. No el ser del, del, de la naturaleza, el ser de cada uno de los hombres, la manera de ser de este mundo cambiante, que deviene, que no permanece, o el ser de lo divino, que sí permanece. Eh, Justamente la preocupación del gran filósofo es esa, ¿no? Por ejemplo, en Hegel es lo mismo. La idea absoluta puede ser algo que puede parecer para algunos autores algo eh, metafísico, algo que tiene alguna similitud con lo divino, que se aliena en este mundo y que en este mundo vive la, la, la vida de los hombres que viven, que sufren en este mundo, que a través de distintas figuras se va conociendo a sí mismo. Entonces eso también implica una manera de ser que cambie. Entonces hay otras maneras de ser que son estáticos, que solamente es lo dominante en las corrientes idealistas. En este caso, Heidegger tiene una preocupación, a diferencia de Husserl. Husserl coloca entre paréntesis
ese mundo real donde viven los hombres. Y eso de colocar entre paréntesis significa obviarlos. En cambio, Heidegger no. Heidegger, ¿qué es lo que hace? Heidegger más bien considera que eso no es lo adecuado para hallar al ser. Considera que este hombre que vive en ese mundo real, que interacciona en ese mundo real, que tiene una actitud natural, como decía Husserl, con los otros hombres y con la realidad, a su vez que puede tener una actitud filosófica también, en la medida que busca el sentido de las cosas, el sentido de los fenómenos de la realidad, y que ese sentido no necesariamente lo va a encontrar en las vivencias y experiencias como Husserl, sino que en las propias interacciones con los otros hombres. Es por eso que surge esa preocupación existencial por el existencialismo del hombre, ¿no? Del ser ahí que sufre en este mundo, que está arrojado en este mundo, que no ha elegido las circunstancias ni el llegar a este mundo. Entonces, esa es la preocupación de Heidegger. De todas maneras, el aporte de algo, como dije más antes, sirve para el debate, ¿no? De todos los que estamos participando de la clase y obviamente que enriquece todo lo que el conocimiento debemos de tener acerca del estudio de este filósofo y de todos estos filósofos que nos toca considerar en este curso, ¿no? En este módulo, perdón. Entonces, si no hay otra intervención más, le agradezco a Aldo por lo que nos ha planteado. Iríamos a la siguiente diapositiva. Heidegger está de acuerdo con Husserl en la intencionalidad de la conciencia. Sin embargo, no considera que el flujo de las vivencias intencionales constituye un ámbito que deba, perdón, que deba ser investigado por sí mismo. Heidegger considera que Husserl permanece adherido al principio moderno de la existencia de una esfera subjetiva incuestionable. Eso es lo que cuestiona Heidegger, como habíamos dicho. ¿Alguien más creo que quería plantear a Freddy o Eric? No sé, alguien quería plantear. Aldo, adelante, Aldo. Ah, no, Daniel. Daniel. No, nada, nada, docente. Está bien. Ah, ya, gracias, Daniel. Aló, aló. Creo que Sí, ya, creo que continuaremos. Entonces, a lo que íbamos es que aquí hay una no sé si queda claro esto de que las diferencias de Heidegger con su maestro es que no está de acuerdo con esa, como dice el texto acá, este texto que es acá, que textual, valga la redundancia, con esa esfera subjetiva incuestionable que plantea Husserl, ¿no? Heidegger sale de eso y va a ese mundo real que es colocado entre paréntesis por Husserl. Y ahí se mete a encontrar justamente la esencia del fenómeno a partir de las experiencias que tienen el ser ahí en ese mundo. Y a partir de ahí se pretende encontrar el ser ahí y el ser de este mundo. Entonces, eso dónde lo va a encontrar, obviamente, en ese mundo real que ha sido cuestionado, perdón, que ha sido colocado entre paréntesis por Husserl. Ese es el origen de la ruptura. Heidegger cuestiona esa esfera subjetiva incuestionable, como dice acá. El subjetivismo de Husserl acá ya no tendría el peso específico que tenía obviamente en su maestro, ¿no? En Heidegger es diferente. Entonces acá se abre una nueva propuesta filosófica, epistemológica y ontológica fundamentalmente. En el curso de la filosofía y el problema de la cosmovisión de 1919, Heidegger presenta una concepción de la fenomenología como ciencia originaria de la vida práctica. Esa vida práctica justamente es esa vida donde el Dasein, arrojado en este mundo, debe interaccionar con otros Dasein, ¿no? Con otros seres ahí. El Dasein, obviamente, es el hombre, pese a que no existe en toda la obra de Heidegger esa, eh, esa precisión, ¿no? Sin embargo, todos los intérpretes
de Heidegger consideran que es el hombre. Por eso en la anterior sesión creo que fue Aldo o fue Daniel que me dijo que antes que una ontología, la obra de Heidegger era una antropología. Heidegger considera que la filosofía es repetición de la vida inmediata y espontánea. Justamente esa vida inmediata y espontánea que en Husserl aparece excomulgada, fuera, ¿no? Obviada, colocada entre paréntesis. La reflexión puede sacar a luz todo lo que estaba presente en la vivencia, pero no puede revivirlo. Entonces acá empieza Heidegger a considerar esa vida fáctica, donde el Dasein interacciona, donde el Dasein vive y donde el Dasein tiene sus posibilidades, miles de posibilidades, posibilidades en un sentido o en otro, de desarrollar que no la tendría una piedra, una roca o un perrito, ¿no? Y también está abierto a otra posibilidad, como dice también ahí, es fundamentalmente lo que provoca la angustia del, en la filosofía de Heidegger, ¿no? La muerte. Es fundamentalmente, el ser ahí, en ese sentido, es una filosofía existencialista que francamente provoca la emergencia fuerte de las corrientes existencialistas, ¿no? Que indagan por la vida del hombre en este mundo, de un hombre que, como dice Heidegger, está arrojado en un mundo donde nadie elige ni el lugar donde van a nacer, ni la cultura en la que van a nacer, ni la sociedad en la que van a nacer, ni las circunstancias sociales en las que va a vivir. Mi vivir no se me da como un objeto puesto ante mí, ni menos como una forma inmanente a la conciencia, sino como un ocuparse de variadas formas con las cosas. Esa interacción con las cosas y con los otros hombres, con los otros Dasein, es digamos, la preocupación en Heidegger, ¿no? Que me involucra y afecta. La repetición tiene que tomar todo lo que aparece en el vivir inmediato, especialmente los modos no teóricos de desaparecer. Esto equivale a adoptar una posición opuesta a la revolución fenomenológica, pues implica coejecutar la posición de la actitud natural, sumirse en ella, no ponerla fuera de circulación. No sé si aquí está más claro eso que habíamos planteado más antes, esa interpretación que damos de la lectura que está en el texto, que es, en ese sentido el texto es claro, es textual por si acaso, salvo alguna interpretación que le he dado por ahí. La posición de incorporarse, sumirse a esa actitud natural, no ponerla fuera de circulación, no obviarla como sucede en Edmund Husserl, ¿no? En ese sentido, la filosofía de, de Heidegger es muy interesante, ¿no? A partir de esta incorporación del sujeto en ese mundo donde, donde vive circunstancias difíciles, debe superarlas, donde tiene posibilidades y las desarrolla, donde puede cambiar algunas cosas, asimilarse a otras, hacer una cosa de una manera, donde puede elaborar proyectos. Entonces ahí están sus posibilidades. Eso no lo puede hacer otro ser, otro ente. Entonces el único ente que lo podría hacer es el Dasein. Y este Dasein tiene una manera de ser, y eso es lo que quiere indagar Husserl, ¿no? Y a partir de esa manera de ser del Dasein, dar una respuesta por el ser. Entonces, lo que queda claro es que la actitud natural obviada por Edmund Husserl, aquí es considerada, colocada en primer plano, ¿no? ¿Por qué? Porque ella actúa, tiene actividades, realiza su vida, el Dasein, ¿no? No sé si hay alguna intervención acá, alguien que quisiera aportar algo. Listen, Adelante, Freddy, adelante. sí, yo creo que no, según Heidegger, el hombre no se abstrae de la realidad en el cual vive, sino esa realidad es la que le condiciona también, de alguna manera, ¿no? Y por eso se encuentra en ese dilema de la elección permanente. Por eso está, o sea, esa realidad que le hace que elija o que esté siempre con esa libertad o condenado a la libertad, y lo cual lo genera la angustia, ¿no? de existir. Entonces, es esa la realidad. Y de eso no se puede abstraer el hombre, ¿no? Entonces, estamos, dicen, ¿no? O sea, porque la esencia, digamos, del ser
es la existencia mismo, ¿no? Y la existencia consciente no es otra cosa para Heidegger, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tomamos conciencia de nuestra existencia y esta existencia, pues, nos presenta una realidad en la cual permanentemente tenemos que estar eligiendo, ¿no? Una cosa, o sea, elegimos y esa es, y eso es permanente, no es una cosa o momentánea, ¿no? Sino que es permanente. Eso creo que es algo fundamental para Heidegger. Sí, gracias, Freddy. Es fundamental. Somos seres que estamos abiertos ante miles de posibilidades, miles de Dice, opciones. Adelante, Freddy. O sí, algo, adelante. yo me acuerdo, bueno, cuando estaba en la universidad, tenía un docente que nos habló muy interesantemente de este filósofo. Una de las frases es la que usted utiliza, el Dasein, y hay otra en la cual desarrollaba todo el conjunto de su teoría. No me acuerdo muy bien la frase, estaba en alemán, decía Sitzing Ley, algo por ahí. Ya, sin embargo, decía, el ser está. El mismo hecho de que nos decía, cuando el ser está, quiere decir que el ser mismo no tiene la opción de decidir. No existe el tema de la libertad, sino que el ser mismo, no sé por qué, pero el hecho mismo de que nazca en una situación, nace con todas las problemáticas y todas las relacionalidades de su entorno. Y es ahí donde el ser mismo debe de aprender a aceptar su condición de estar ahí presente en esa situación, en la cual, en el espacio y en el tiempo, en la cual es, bueno, lamentablemente tuvo que nacer, vamos a decirlo así, y tiene que aceptar y poder descubrir en esa misma situación su situación existencial, del por qué está, de la razón de su existencia, etcétera, etcétera. Porque cada ser, supongo que tiene una finalidad en su existencia, pero pienso que en esa calidad de nacer, del estar en esa situación, desde ahí pienso que se debe de entender todo el desarrollo ya social del ser humano y la aceptación misma que debe de tener un ser. Muchas gracias, Aldo. Yo creo que es una interpretación correcta también esta, ¿no? Yo creo que Heidegger nos coloca ante una realidad en la que nos encontramos todos. Él utiliza un término: estamos arrojados en este mundo, en circunstancias no elegidas por nosotros. Y en ese mundo tenemos que desarrollar nuestras posibilidades. Está abierta a miles de posibilidades, y una de esas posibilidades también es, como habíamos dicho, lo que el mismo Heidegger le dedica bastante tiempo, ¿no? La misma posibilidad de la muerte. Entonces, el ser es un ser para para la muerte, y esa sería, considerar esa posibilidad, es llevar una vida auténtica en concepto de Heidegger, ¿no? Y lo otro es llevar una vida inauténtica, hacer como que no es, pues, como no considerarla, etcétera. Si alguien quería decir algo, adelante, Freddy. Sí, a mí me parece que, o sea, los tres filósofos existencialistas, digamos, tanto Kierkegaard como Heidegger y después Sartre, no hablan de la libertad. Y ellos sostienen, ¿no?, que el hombre está condenado a su libertad. Y esa condena le genera la angustia, ¿no?, frente a toda la realidad al cual tiene que enfrentar. Y dentro de toda esa elección, pues lo único seguro que le espera al hombre es la muerte, digamos, ¿no? Por eso es un ser para la muerte el hombre, ¿no? O sea, no hay otra cosa más que la muerte, o sea, es la nada, digamos, ¿no? Porque la muerte también Heidegger lo considera como la nada, ¿no? Sí, como Entonces ahí es donde apunta el hombre, o sea, todo el proyecto humano le va a llevar solamente hacia la muerte, ¿no? Nada más. Gracias, Freddy. Sí, es, digamos, la certeza en la filosofía de Heidegger, ¿no? Al respecto de la libertad que plantea Freddy, le agradezco mucho por el tema. Justamente, eh, producto de los tres grandes existencialistas, digamos, serían, como dijo también Freddy, Kierkegaard,
Heidegger y Sartre. Sartre tiene es un filósofo francés que tenía que generó bastante polémica en su momento en Francia entre las corrientes marxistas, porque apareció un existencialismo marxista muy influido por la filosofía de Heidegger, de Helmut Husserl, lo que era contradecía la lógica de la interpretación marxista de la época, ¿no? Era una corriente marxista sui generis, interesante. Y justamente el debate en torno de la libertad, porque la libertad se puede entender como qué, como libre albedrío, yo puedo hacer lo que sea, como que no estamos determinados, condicionados por un mundo, pero que ni siquiera Heidegger estaría de acuerdo en eso, porque nosotros estamos en este mundo, arrojados según la lectura de Heidegger, pero estaríamos condicionados por este mundo, determinados. Por lo tanto, la libertad chocaría ¿con qué? Con una realidad, con la necesidad, como diríamos la lectura marxista. Nuestra libertad está determinada, condicionada. No podemos ir a un evento, a una presentación de un libro y tomar los libros y llevárnoslo. ¿Por qué? Porque existe un conjunto de normas, de una manera de estructuras, de manera de organizar la vida a la cual debemos sujetarnos, o directamente no podemos vivir en este mundo. Entonces, lo que decía Freddy y lo que decían también algo, ¿no? Llegamos a este mundo y tenemos que acomodarnos a este mundo, a la manera de ser de este mundo, a la manera de una manera de ser, de organizar, a estructuras que existen antes de nosotros y a las que nosotros tenemos que someternos. Tenemos, como dice aquí, es la actitud natural sumirse en este mundo. Precisamente eso, que es lo que retoma Heidegger y actualmente lo retoman los existencialistas como Sartre. No se trata de ponerlo afuera de circulación, que es lo que habría hecho Helmut Husserl, y eso es lo que se le cuestiona acá. Husserl es diferente, ¿no? Husserl va a buscar la esencia del fenómeno en las vivencias. En acá no. Vivencias y la actitud hacen parte de una interacción con los otros seres y con la realidad y con la actitud natural a la que no se lo coloca entre pares, no se la puede obviar, sino que hay que considerarla, analizarla, estudiarla como lo hace Heidegger. Me parece que va por ahí esto, ¿no? Y me parece que esto en ese sentido es mucho más enriquecedor, ¿no? Yo lo veo así. No sé si ustedes tienen la misma impresión, pero en ese sentido. Pero el que acá toca temas fundamentales que llevan al debate a esto, la actitud natural con la realidad, la preocupación por una actitud filosófica y una actitud natural, es obviamente Husserl, que retoman y le dan otro sentido, ¿no? El mismo concepto de fenomenología en Heidegger va a ser distinto, como veremos inmediatamente. Continuaremos. A diferencia del acto de pensar, que es la noesis de Husserl, Heidegger no destaca la forma teórica o cognoscitiva del acto. Enfatiza en la acción de vivir o el cómo se realiza la vida. Esto es lo que justamente Husserl coloca entre paréntesis, sin reducirla a los actos no éticos. La noesis es el acto de pensar, ¿no? En la lectura en las categorías de Helmut Husserl. Los objetos no tienen un sentido independiente del modo como nos relacionamos o nos comportamos hacia ellos. Entonces, ¿en qué enfatiza Heidegger? Justamente en lo que habíamos visto ya hace rato. El vivir, el interaccionar en este mundo real, al que justamente Husserl coloca entre paréntesis. Y esta vida en este mundo no se reduce al acto de pensar, no se reduce a las vivencias internas y a la consideración de esas vivencias internas al margen de este mundo real que existe independientemente de nosotros. A ese mundo que Husserl lo llamó, digamos, una actitud, a esa consideración que Husserl llamó una actitud natural, reprochable, que más bien es un obstáculo al conocimiento del fenómeno, que es es un producto de la conciencia pura que debe trabajar sobre el fenómeno puro, despojado de todo elemento que impida justamente acceder a esa vivencia pura, ¿no? Despoja ya, parece la reducción fenomenológica. Heidegger es crítico respecto a la pretensión husserliana de captar esencias de un modo inmediato, o sea, rechaza la intuición, ¿no?
La apertura de un fenómeno solo es posible sobre la base de una precomprensión del mismo. Todo un proceso de comprensión. Es como decía un filósofo, hay que dar un rodeo. No es que nosotros captamos de inmediato la esencia de los fenómenos, de la realidad. Porque si todos los hombres tuviesen la posibilidad de captar la esencia del fenómeno, ya esencia y fenómeno coincidirían y no sería necesario realizar todo un proceso de construcción teórico-conceptual para llegar a captar, aprehender con H la esencia del fenómeno. Captaríamos de inmediato la realidad y ya no sería necesario ni universidad ni nada, ¿no? Todos seríamos ya sabios por naturaleza, captaríamos la esencia de los fenómenos de inmediato, pero no es así, en la realidad no es así. La mayoría de los hombres viven bajo el sentido común, un sentido común que no surge precisamente de la interacción social de los hombres, sino que les viene desde arriba, desde la ideología, como dirían algunos otros filósofos, ¿no? Y que van constituyendo a los sujetos en el sentido que la sociedad quiere. Es lo que había planteado Foucault, por ejemplo. Sujetos sujetados al sistema social, ¿no? Es el sistema social el que los constituye en función de sus intereses de reproducción social. Entonces, ¿de dónde vienen estas maneras de pensar? Obviamente de estos filósofos que han dado, digamos, los pilares. En Heidegger ya se ve esto, y posteriormente los años Foucault, está también en Marx, en Althusser también tiene esa misma línea de pensamiento, ¿no? En este sentido, la fenomenología debe vincularse a la hermenéutica, lo que en Heidegger ocurre a partir de las lecciones sobre ontología o hermenéutica de la practicidad de 1923. Entonces, como ustedes verán, la riqueza del pensamiento de Heidegger está ahí, ¿no? En el sentido de que considera este mundo real en el que viven los hombres, interaccionan donde sufren y tienen sus angustias y sus preocupaciones existenciales por la razón de nuestro ser, de nuestra vida en este mundo. Y en este mundo está abierta a las opciones, a las posibilidades, donde desarrolla, interacciona con los otros hombres. Ese es el objeto de estudio de Heidegger, y ahí quiere encontrar el ser ahí. En este sentido, la fenomenología debe vincularse a la hermenéutica. Entonces se trata de interpretar, de comprender este mundo. Pero ¿en qué Heidegger lo entiende la hermenéutica en este sentido? Es interpretación, es comprensión, es una lectura comprensiva de textos, es una lectura comprensiva de la realidad. ¿Cómo se hace esta lectura? ¿Cómo se comprende? Entonces, obviamente Heidegger va a ir evolucionando en su propuesta, ¿no? Estamos hablando de un texto, la ontología hermenéutica de la facticidad de 1923. Cuando hablamos de la facticidad, obviamente estamos hablando de este mundo fáctico donde viven los hombres, ¿no? Donde interaccionan con los otros hombres. Heidegger no solo comienza a identificar la filosofía fenomenológica con la ontología, sino también a esta última como hermenéutica de la facticidad, y se define su tarea como interpretación que la facticidad hace de sí misma, o el darse a conocer la vida fáctica a sí misma. Esto es textual, ¿no? No sé si tal vez alguien quiere decir algo al respecto. La facticidad es ese mundo donde el Dasein interacciona con otros Dasein, ¿no? Donde realiza sus posibilidades, sus opciones, donde vive sus experiencias y al que debe asimilarse. Una realidad que ya que existía tal como estructurada cuando ya él llegó a este mundo, ¿no? Cuando nosotros hemos llegado a este mundo, cada uno de nosotros ya existía este mundo y organizado tal como hoy lo Dicen, Adelante, Freddy. sí, yo creo que cuando hablamos de facticidad, no sé, es la realidad que se nos presenta, pues no hemos elegido nosotros. Es eso, ¿no? O sea, es una realidad fáctica que está ahí, que el hombre no lo ha elegido. ¿No? Por ejemplo, nosotros somos bolivianos, tenemos una realidad concreta en la cual vivimos, no lo hemos elegido, ¿no? Sino que está ahí presente. Entonces, pues tenemos que vivir esa realidad. Y eso yo creo que lo toma en cuenta, por ejemplo, Heidegger, pues le ha tocado vivir la guerra, por decir, ¿no? Entonces, esa es la realidad que le toca vivir a él y no hay otra, ¿no? Y en ese sentido, pues la vida pues está pendiente de una bala, por decir, ¿no? Entonces, lo único seguro es la muerte, por eso es, ¿no? Nada más, profe. Digo. Gracias, Freddy. Claro, Heidegger llega a decir el Dasein es un ser para la muerte, es lo único seguro que tiene. Por eso la preocupación por ese final
del hombre, del Dasein, que es el único que se puede preguntar eso, es el único que se puede preguntar y se puede responder, provoca la angustia Dice, del fondo, ¿no? Algo, adelante, algo. a ver, no sé, yo entiendo de otra manera el tema de la facticidad, entendida o interpretada también como lo fáctico, es decir, hay una interrupción, en cierta manera es una interrupción forzada, es como si tuviésemos una línea de vida recta, sin embargo, en esta línea de vida hay ciertas interrupciones, las cuales pueden ser desarrolladas por uno mismo, pueden ser causadas, nosotros mismos podemos ser los causantes, o personas externas o seres ajenos a nosotros pueden ser los causantes. Entonces, la facticidad hace referencia a esta situación donde ahí entraría muy cabalito lo que decía el colega Daniel, de que estábamos la muerte, al final nos llega la muerte, pero siempre tenemos miedo a este sentido de la muerte en cuanto no estás recorriendo su línea natural, sino que hay ciertas interrupciones en la cual puedes incluso antes de que llegue tu hora, puedes acabar muerto por ciertas razones X, por ti mismo o por otro ser, ¿no? Entonces, creo que hay una cierta angustia en esa situación, ya que no es determinante el momento exacto en la cual el ser humano va a terminar de desarrollarse y de encontrarse a sí mismo. Gracias, Aldo. Sí, yo creo que estas categorías de Heidegger, de Husserl, eh, cada una de estas categorías motivan enormes, o perdón, diversas interpretaciones. No hay una. Es como dice, la facticidad se puede también entender en otro sentido. El mismo concepto de ser que en Heidegger se había planteado dar una respuesta definitiva no lo logra, ¿no? Incluso el concepto de hermenéutica, vamos a ver enseguida en Heidegger, igual permanece, tiene cierto, podríamos decir, algo de ambigüedad. Vamos a ver enseguida eso. Ustedes en el texto, así lo plantea al menos el autor, ¿no? Que recupera eso justamente de Heidegger. Heidegger sostiene que el movimiento hermenéutico de la autointerpretación está esencialmente determinado por el hecho de que la vida práctica se da de un modo distorsionado, encubierto. No es un encubrimiento absoluto, sino una especie de desfiguración. Eso es lo que hace posible la comprensión. El problema de la hermenéutica consiste en encontrar una interpretación que disuelva este encubrimiento original. Este texto es fundamental, ha dado lugar a la emergencia de, de corrientes de pensamiento, no solo en el caso de, del existencialismo, ¿no? De Kierkegaard, Sartre, o de otras corrientes de pensamiento asociadas, digamos, al conocimiento de la realidad en el mundo social, de la realidad social, no de las ciencias naturales, sino de la realidad social. Vivimos en un mundo, una vida práctica, donde cada uno de los hombres, cada uno de nosotros interacciona con otros a diario, nuestras interacciones sociales. Pero en ese mundo que vivimos, este mundo se nos presenta, se nos manifiesta de manera encubierta, distorsionada, no podemos ver la esencia. La mayoría, el sentido común se mueve, llega a la apariencia de las cosas, no llega al trasfondo esencial. Esa desfiguración de las que habla Heidegger es bien interesante porque la agarran posteriormente otros filósofos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un filósofo que desarrolla una corriente en ese sentido, de pensamiento donde a partir de lo que plantean justamente Heidegger o los filósofos Heidegger o Husserl, fundamentalmente Heidegger, ¿no? Es como si hubiese un manto ideológico que velara al hombre lo que está por detrás. Entonces nosotros no podemos conocer lo que está en la idea. El hombre común no conoce lo que está por detrás, sino solamente conoce la apariencia, la superficie, más no conoce el trasfondo esencial. Es una referencia a la realidad social. Entonces, una filosofía que permitiría desvelar esa realidad, descubrir, desvelar
ese mundo distorsionado, ese mundo encubierto, sería la hermenéutica, ¿no? Es lo que nos está queriendo decir aquí Heidegger. La hermenéutica de la facticidad comienza preguntándose por la situación hermenéutica, a partir de la cual comprender el ser de la vida fáctica. Para Heidegger no se puede adoptar ninguna actitud, ni siquiera la pura reflexión teórica, que no implique un determinado modo de situarse al que corresponde un modo correlativo de aparecer. No existe la pura autotransparencia de la mirada teórica, un reflejo neutro de lo que es. Entonces esto es textual, ¿no? Salvo algún otro detalle ahí. Entonces lo que nos está planteando es que vivimos un mundo que hay cierto encubrimiento y no se ve con claridad su esencia. Entonces lo que se nos aparece aquí sería el fenómeno. Pero el fenómeno no tiene el mismo carácter, la misma comprensión que tiene Husserl, ¿no? La mirada fenomenológica tiene una estructura intencional determinada por la propia vida práctica en que se asienta toda forma de mirar. La determinación de la vida práctica se define por un lugar desde donde se mira, una dirección hacia donde se mira y un horizonte hacia donde llega la mirada. Entonces la mirada fenomenológica de Husserl es distinta, ¿no? Está refiriéndose a que aquí cuando hay una forma de mirar que se define por un lugar desde donde se mira. O sea, desde la posición la que uno adopta, desde ahí está mirando y viendo una realidad y planteando una respuesta. Otra mirada desde otra óptica tendrá otra interpretación, digamos, de ese determinado fenómeno. En Ser y el tiempo, Heidegger lanza una pregunta por el sentido del ser. La metafísica occidental no se habría hecho cargo suficientemente de esta cuestión. La pregunta por el ser debe plantearse en toda su radicalidad y a partir de la situación de quién la formula, situación que determina no solo la pregunta, sino la dirección de la respuesta. Obviamente la pregunta por el ser solamente la puede hacer el Das en el criterio de Heidegger, ¿no? No la puede hacer otros entes, como un animal, un perrito, un caballo o una roca. Solo la puede hacer el Das, es el único que la formula. Es el único que tiene preocupaciones en ese sentido. Es el único que se preocupa por el sentido de su vida y por las posibilidades, y analiza sus posibilidades en este mundo, ¿no? El concepto de fenomenología en Heidegger está basado en una interpretación peculiar de los conceptos fenómeno y logos. Por fenómeno entiende algo que no es una mera manifestación como los síntomas de una enfermedad, sino más bien la revelación de lo que la cosa es en sí mismo. Tampoco es apariencia, es decir, algo que se muestra como lo que no es. Tampoco la manifestación como la apariencia, tanto la manifestación como la apariencia apuntan en el fenómeno de diferente manera. O sea, es una concepción totalmente distinta a la de Husserl, ¿no? No se refiere a la apariencia de algo, el concepto de fenómeno. Tampoco es una mera manifestación que se nos da en nuestros sentidos, nuestra experiencia de vivir. Tampoco es un síntoma de algo, ¿no? De una enfermedad, sino que es la manifestación, y tanto lo fenoménico como lo esencial están fundidos en uno solo de diferente manera. Tanto el fenómeno como la esencia, una relación casi dialéctica de interacción. Adelante, Freddy, creo que quiere decir algo. Freddy o Aldo, ¿alguien quiere hablar? Ah, no, y Alquilio. Adelante, Alquilio. No, Sí, adelante. Y Alquilio, adelante. No lo contesta. Lo llamamos por normal y así. No le va a contestar. creo que tiene el micrófono prendido, ¿no? Está abierto el micrófono. Sí, sí, perdón. El micrófono de Alquilio. Adelante, Freddy, ¿alguien quiere decir algo? Esperemos. Es que la vez pasada, cuando tratamos datos, nos quedamos.